Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Precios accesibles, horarios convenientes, profundidad y claridad de enseñanza, profesor de experiencia probada en el campo de la docencia misionera con sólida formación académica. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Toda institución religiosa que busca simpatizar con el Estado, con el gobierno, toda institución religiosa, cristiana o no cristiana, que busca enredarse con el mundo político para tener influencia, para moralizar la sociedad, para cristianizar la sociedad, que se codea con los políticos, que empieza a meterse en el mundo del gobierno y del Estado, eso se llama bíblicamente fornicación. Fornicación, y algo que Cristo no sancionó. El Señor Jesús separó las aguas de las dos dimensiones. Y Él dijo, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. La iglesia cristiana no ha sido llamada a oponerse a los gobiernos, sino a dar testimonio a los gobiernos, sean buenos o malos. La palabra de Dios enseña que la iglesia debe ser luz del mundo, no mediante la política y mediante otros canales que no sean los espirituales. Nuestra herramienta para llegar hasta los más grandes de la tierra es el Espíritu Santo. Los grandes hombres de la Biblia, hombres y mujeres de la Biblia, llegaron a posiciones altas en la sociedad, no porque hicieron carrera política, no porque se lanzaron a diputados, a senadores, a embajadores o armaron partidos políticos. Llegaron porque el Espíritu Santo fue abriendo camino y llegaron donde llegaron. Pero nunca, en toda la Escritura, se enseña, en ninguna parte de la Escritura se enseña que el creyente debe usar las herramientas políticas netamente seculares y mundanas para cristianizar o evangelizar o moralizar la sociedad. Al contrario, la iglesia, cuando ha usado al Estado, a los gobiernos, se ha involucrado en política para cristianizar la sociedad, ha terminado irremediablemente en la intolerancia religiosa. Pero como se impone una religión por la fuerza, por el poder del Estado, pues lo que busca la religión es después anular o perseguir a todas aquellas que no siguen sus dogmas. Ejemplo de eso lo tenemos en la historia del papado. Cuando el papado dominaba a los reyes de la tierra, desde el año 558 hasta por lo menos el año 1798, posterior a la Revolución Francesa.
y después, ¿no es cierto?, va recuperando poco a poco su estatus político por allá por 1929 con el famoso Tratado de Letrán que firmó un papa con Benito Mussolini. Bueno, pero eso es historia. Pero ¿qué pasó en los 10 siglos que marcan aproximadamente la Edad Media? ¿Vale? Estamos hablando del siglo V, por lo menos hasta el siglo XVI, comienzo del siglo XVI. Fueron 10 siglos de intolerancia religiosa, donde aparecieron instituciones macabras como la Inquisición, donde la Iglesia Católica tenía la hegemonía, el dominio, ¿no es cierto?, de la religión. Bien sabidas por ustedes son las famosas persecuciones en la Edad Media, cuando los hugonotes en el norte de Francia, sur de Francia, ¿verdad?, los albigenses, los valdenses perseguidos en el Piamonte de Italia, ¿verdad? Entonces, la intolerancia religiosa es el resultado de la fornicación de esta relación ilícita entre el gobierno y el Estado y la Iglesia. Vean lo que sucede actualmente en Rusia, donde la Iglesia ortodoxa está subsumida, absorbida por el gobierno. Y lo que se vive en Rusia es un estado de intolerancia religiosa, donde no se permite a otra denominación o a otra confesión desarrollarse libremente. Entonces, todos los versículos y ejemplos bíblicos que puedan citarles están fuera de contexto. Se lo digo porque me ha tocado discutir con obispos, con pastores, y sobre estos temas y no tienen argumento, porque no hay argumento. Cuando usted ve que la iglesia se involucra en política o se involucra en campañas o qué sé yo, eso se llama corrupción. Eso se llama corrupción. ¿Ok? Bueno, y resulta que acá, en el versículo 18, Efesios 4:18, dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Hay una terquedad. Generalmente cuando la Biblia habla de la dureza del corazón, significa la terquedad, insistir en el error, insistir en lo que yo creo, insistir, no abrirse la persuasión, no abrir el corazón. Los cuales, estos que han endurecido su corazón, que andan en la vanidad de su mente, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, ¿sensibilidad a qué? A la influencia del Espíritu Santo, se entregaron a la lascivia. ¿Qué es lo que es la lascivia? Bueno, si ustedes van a un diccionario, se van a dar cuenta que la lascivia es el deseo sexual sin control. ¿Vale? Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Bueno, no vamos a entrar en detalle ahí, pues, ¿ah? Contraste ahora, como siempre Pablo con esa narrativa de contraste. Pero nosotros, ahora habla de nosotros, supuestamente nosotros deberíamos ser contrarios a los que andan en la vanidad de su mente. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, ¿verdad? Porque nosotros seguimos el ejemplo de Él. Nosotros hemos aprendido así de Cristo, si en verdad lo habéis oído. ¡Wow! Miren cómo me pone a prueba los Efesios. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si es que en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Noten, que está en Jesús. No hay otras verdades. Bueno, pueden haber otras verdades, pero no son la verdad, porque la única verdad es la que es en Cristo, porque Él es la verdad, es su persona la verdad. Jesús personificaba la verdad. Por eso que al imitarlo a Él, seguimos la verdad, porque Él era el ejemplo de andar en la verdad. Por eso que dice acá, el 19, el 20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, porque somos imitadores de Él, si en verdad la habéis oído y habéis sido por Él enseñados,
conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Notaron? Jesús era un transmisor de la verdad, y no solamente era un transmisor de la verdad, era un practicante de la verdad. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Deseos engañosos dice relación con cierto tipo de seducción. Es decir, hay cosas que teníamos bien arraigadas antes de estar en Cristo. Pero ahora en Cristo, de vez en cuando esos deseos, esas prácticas, esas cosas que nos reportaron tanto placer, como que vuelven de nuevo de vez en cuando. Porque nuestra naturaleza quiere revivir otra vez y darse sus gustos y hacer lo que ella quiere. Ese es un ejercicio diario de muerte, de negación a uno mismo. O el entorno constantemente me está sugiriendo, hay una probadita, si después se pide perdón. Nos dice la Escritura, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. Date una licencia. Mira, tu señora viajó por una semana, una canita al aire. Si ahora es cosa de llevar por teléfono nomás y ya está. Creyendo que Dios no los ve. Es cosa impresionante. Versículo 23, perdón. Y renovaos en el Espíritu. Apareció el Espíritu Santo. Apareció el Espíritu Santo. ¿Va? Más lo que hablamos aquí del Señor, el Señor. Bueno, apareció la otra persona de la deidad, el Espíritu Santo. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué cosa hay que renovar? ¿De dónde nace el pecado? De la mente. Cuando anulamos el pecado en la mente, se corta inmediatamente la práctica. Hay algunos que se abstienen de la práctica, pero mantienen el pecadillo acá en la mente. Y cuando se da la ocasión, lanzan la canita al aire, porque está el deseo todavía, el pensamiento. ¿Qué dice Pablo? Hay que matar el pensamiento. El deseo por lo malo hay que matarlo. Esa es la única manera de estar en Cristo. Porque en Cristo no había pecado en su mente. Él negaba, diariamente negaba la cochinada, la maldad en su mente. Acá dice el 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos, esto es simbólico, no es que vamos a comprar ropa a Zara, no. Acá dice vestíos. ¿Con qué nos vestimos? Con las ropas de Cristo. Simbólicamente depositamos nuestra fe en los méritos de Cristo, en su vida santa y justa. Eso es su ropa blanca de justicia, sin pecado, su ropa sin mancha de pecado. Nosotros por la fe nos vestimos con el manto de Cristo, con las ropas de Cristo, no mereciéndolo, pero Él nos otorga gratuitamente sus vestiduras para que el Padre no nos vea corruptos, sino que nos vea justificados, limpios, santos, limpios, no vistiendo mi propia ropa manchada de pecado, sino las ropas blancas de su Hijo, que se me atribuyen a mí, se me imputan a mí, no mereciéndolo, sino que gratuitamente por su gracia, porque por la fe yo confío en sus méritos y Él me proporciona sus méritos a mí y con su sangre me limpia y quedo blanquito. En ese sentido me visto y vestido del nuevo hombre. Justificación por la fe entonces. Bien, estábamos en el versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia
Noten qué maravilloso. Digo, miren, aunque yo no avance, yo me tengo que quedar explicando esto, que esto es una cosa maravillosa. Versículo 24. Vestido del nuevo hombre. Es decir, el nuevo hombre en Cristo esta vez. Noten que hay una diferencia, porque el versículo 22, si ustedes se fijan ahí, dice viejo hombre. O sea, Pablo hace una diferencia entre el viejo hombre y ahora habla el 24, nuevo hombre. El nuevo hombre está vestido y renovado en el espíritu, ¿vale? Versículo 24. Y vestido del nuevo hombre creado según Dios. Claro, acá hace un guiño al poder creador. Acuérdense de Génesis, ¿no es cierto? El poder creador. El nuevo hombre, el que está en Cristo, desde cierta dimensión, ha sido recreado. ¿Cómo es eso? Recreado. Recreado es un prefijo que habla de reiteración. ¿Cómo? Claro, porque nosotros somos creados. Evidentemente, somos seres creados. Pero al nacer en Cristo, somos recreados. Somos hechos de nuevo. Una cosa impresionante. Hemos nacido una vez, porque tenemos nuestra mamita carnal, ¿verdad? Pero también hemos nacido de nuevo desde el punto de vista espiritual. Y tenemos un nuevo Padre. Ya no solamente nuestro papito terrenal, ahora tenemos un Padre celestial. Miren qué hermoso. Qué hermoso. ¿Verdad? Así que en ese sentido hemos sido creados, pero ojo, aquí dice el 24, creados según Dios. Yo les voy a decir una cosa acá. Miren qué hermoso. Oye, ustedes se van a... Miren. Yo cuando repaso estas cosas, cada vez que doy, ya me perdí la cuenta cuántas veces he dado este curso de Efesios ya. Pero yo cada vez que leo, yo me gozo con esto. Miren. Cuando nosotros nacimos... A ver, voy a leer un versículo que ustedes ya conocen. El famoso versículo, no hay justo ni aún uno. Ya. Cuando nosotros hablamos que no hay justo ni aún uno, estamos hablando de la condición natural con la que hemos nacido. Nosotros nacemos naturalmente con una condición caída, pecaminosa, transgresora, violadora de la ley, en estado de injusticia, impuros, divorciados de Dios. ¿Ah? Para eso vino Cristo, para reconciliarnos con Dios, ¿verdad? Entonces, el estado natural con el cual nacemos físicamente, cuando somos bebé, ¿verdad? Nacemos en una condición de injusticia. No hay justo ni aún uno. Pero en Cristo el estado cambia. Del estado natural de injusticia, no hay justo ni aún uno, en Cristo somos recreados, pero en justicia. ¿Qué es estar en estado de justicia? Porque en estos momentos Leslie, ¿verdad? Los pastores, María, ¿verdad? Están en estado de justicia en estos momentos. No están en estado de injusticia. Porque ellos han nacido de nuevo. Ellos han sido recreados de nuevo. Están en Cristo, creados, según el versículo 24, creados según Dios, en la justicia. ¿A qué se refiere con la justicia que hemos hablado todos estos meses? Hemos sido creados, recreados, renovados, nacidos en la justicia de Cristo. Para ser recreado o nacer de nuevo o estar en justicia, debemos hacerlo mediante la fe en la vida justa de Cristo. Por eso que Romanos dice, justificados pues por la fe. ¿Por la fe en qué? No en mí. Por la fe en la vida de Cristo, en el sacrificio de Cristo, los méritos de Cristo. Por la fe en su justicia. Cuando hablamos de su justicia, es la vida justa de Cristo, que es nuestro ejemplo y nuestra referencia. ¿Vale? Así que Él nos crea según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando hablamos de justicia y de santidad, estamos hablando de la vida de Cristo.
Porque la vida de Cristo no solamente fue justa, sino que también fue santa. Por eso que Él era la verdad. ¿Ok? Por eso que justificados pues por la fe, tenemos paz o reconciliación con Dios. Porque es mediante la justicia, la vida justa de Cristo. De ahí viene justicia. No justicia en sentido judicial. Justicia en sentido de justo, justificado. Y justificación es perdón. ¿Vale? Versículo 25. Por lo cual, y Pablo va como cerrando ya, ¿no es cierto? Por lo cual, desechando la mentira, ¿cuál mentira? Bueno, la mentira de los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo un entendimiento entenebrecido, entregado a la lascivia. Eso es la mentira, es vivir una mentira. Por lo cual, desechando la mentira, en contraste con Jesús, que es la verdad, hablad verdad. Claro, si somos de la verdad, no vamos a hablar mentira. Si somos de la verdad, hablamos la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Es la verdad. No solamente hablamos de la verdad, sino que vivimos la verdad. Por eso que Pablo le dice a los Efesios en el 20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados. ¿Se dan cuenta? No solamente hablamos de Cristo, sino que imitamos a Cristo. Así que cuando escuchen a algún líder, sobre todo líder, yo apunto a los líderes porque son los responsables, humanamente hablando. Cuando digan que están en Cristo, bueno, habría que ver si están en Cristo. Porque parece que lo toman muy a la ligera. Andar en Cristo es una cosa seria. Versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. ¿Qué quiere decir esto, oiga? Porque con este versículo se justifican todos los mal testimonios que da la iglesia hoy en día. Cuando se agarran a golpes en la calle, ¿verdad? Se portan como delincuentes los cristianos en la calle, ¿verdad? Gritonean a la gente con los megáfonos en la calle y cometen todo tipo de ordinarieces, bajeza, rotería en nombre de Cristo, y después se victimizan, ¿verdad? Y después se citan, se aplican ellos mismos la cita de: si padecéis persecución en el nombre de Cristo, sois bienaventurados. No, están recibiendo lo que se merecen por desubicados nomás. Nada que aquí hacerse los mártires, como el ejemplo que le daba de este angelito en la Plaza de Armas. Entonces, cuando dice acá el versículo 26, airaos, Pablo no está dando permiso para dar rienda suelta a la ira. Ojo, porque sentir rabia, enojo, ira o tener sed de justicia es humano. Dios sabe que es parte de nuestra naturaleza. Por naturaleza somos egoístas, vengativos, resentidos, ¿verdad? Odiamos. Eso es natural en nosotros. Nacemos con eso. Pero ¿cuál es el plan de Dios? Que nos dejemos recrear por Él. Que nos dejemos volver a nacer. Que dejemos que Él nos vuelva a formar. Por eso dice, habla crear según Dios. Que Él nos vuelva a dar forma otra vez. Esa forma que Él creó, en palabra de Génesis sería a imagen y semejanza, fue deformada por el pecado. En Cristo tenemos la oportunidad de ser creados nuevamente como Dios nos creó originalmente. Para eso vino Cristo, para restaurarnos
de la caída que tuvimos en Edén, ¿vale? Pero Él también entiende que desde nuestros primeros padres hemos heredado esta naturaleza defectuosa tendiente a lo malo. Nosotros somos como un mono porfiado, perdone que ponga este ejemplo. Somos como un... ¿cómo le podría decir? Sí, como un mono porfiado. El mono porfiado, ¿sabrá que hay el carnet al decir mono porfiado? ¿Existen todavía esos monos? Bueno, el mono porfiado, usted por más que lo doble así, vuelve otra vez, porque es su naturaleza, fue creado así, fue creado para estar parado derecho. Y usted lo mueve para allá y vuelve otra vez a ponerse así, como la rama que creció choque en el jardín, ¿verdad? La rama que se está saliendo de la reja. Y usted mete para adentro la rama, que no se vea feo, vuelve a salirse la rama, porque ya salió, creció así, pues. Nosotros igual, fuimos creados perfectos, a imagen y semejanza de Dios. Pero la desobediencia, la rebelión, ¿no es cierto?, pues ha deformado esa imagen y por lo tanto hemos heredado desde nuestros primeros padres rebeldes, Adán y Eva, hemos heredado esa naturaleza pecaminosa con tendencia a lo malo. Pero cuando nosotros nos encontramos con Jesús, vamos aprendiendo de Jesús. Vamos aprendiendo de Jesús y nos calibramos otra vez. Pero la naturaleza caída constantemente nos quiere otra vez llevar para allá. Por eso que Cristo dice en la parábola de los pámpanos, separados de mí, nada podéis hacer. Cuando nos soltamos de la mano de Jesús y dejamos de depender de su gracia para confiar en mis propios esfuerzos, lo más probable es que yo sea vencido. Pero constantemente cuando reconozco mi debilidad y acepto la gracia de Cristo que me fortalece, yo vuelvo y me mantengo ahí. En otras palabras, para no enchuecarme tengo que estar en Cristo. Por eso las palabras de Pablo, en Cristo. Mas nosotros, dice, estamos en Cristo. No andamos en la vanidad de nuestra mente. Estamos en Jesús. De una dependencia diaria de la gracia de Cristo para no movernos como el mono porfiado. Ahora, vivir diariamente dependiendo de la gracia de Cristo es vivir por la fe. Por eso que en Romanos, cuando estudiamos, dice el justo, es decir, el que ha sido justificado, vivirá por la fe. No basta con aceptar a Jesús un día como Señor y Salvador. Hay que seguir viviendo por la fe en Jesús. ¿Cómo se llama ese proceso de vivir por la fe? Santificación. La justificación se realiza cuando yo me encuentro con la cruz de Cristo en mi vida. ¿Vale? Pero de ahí empieza ese caminar con Cristo. Y ese proceso, lo he dicho varias veces, en ese proceso se produce la santificación. Es decir, vamos abandonando la naturaleza caída y vamos perfeccionando otra vez la naturaleza rumbo a lograr la imagen y semejanza con que los creó Dios. Eso se llama santidad. Eso se llama vivir en justicia. El justo por la fe vivirá. Toda su vida hasta la muerte debe vivir dependiendo de la gracia de Cristo y no confiando en mis propios esfuerzos para vencer el pecado. Para poder mantenerme sin pecado, sin caída, victorioso, en justicia y reflejar la gloria de Dios, necesito confiar diariamente en la gracia de Cristo, que es justamente lo que no hizo Adán y Eva. Adán y Eva se descuidaron, desobedecieron y por eso se corrieron para el lado, así, para el lado otra vez. ¿Vale? Bueno, en el versículo 26, airaos. Bueno, ¿ve que me voy del tema? Airaos. La naturaleza humana es normal. Perdone que lo diga de esta manera, pero se espera que nosotros manifestemos ira porque somos seres humanos, tenemos emociones, somos seres emocionales, racionales pero también emocionales.
Por lo tanto, van a haber situaciones en la vida que vamos a ser provocados a ira. Pero esa ira no me debe llevar a transgredir la ley. Tiene un límite esa ira. Claro que puedo airarme, claro que puedo airarme. Pero ¿quién es mi vengador? Claro que puedo airarme, claro que puedo airarme. ¿Pero me hago justicia propia o confío en la justicia de Cristo? ¿Van notando la diferencia entre el que está sin Cristo y el que está en Cristo? El que no está en Cristo tiene ira, toma una pistola y mata a su adversario. Viola la ley, no matarás. El que está en Cristo tiene ira, pero se abstiene de tomar la pistola. Encomienda ese acto de injusticia a Jehová y espera en Él, por la fe. Eso hace un hijo de Dios. ¿Qué hizo Jesús cuando lo abofeteaban? ¿Respondió? No. Cuando lo fueron a buscar al huerto con palos y con guardia, se negó a sí mismo. Eso es negarse a sí mismo. Cristo, cuando no llamó a las 12 legiones de ángeles para que lo defendieran, se negó a sí mismo porque podía hacerlo. Se negó a usar su gloria, su poder. Y en la condición de hombre dio testimonio. Dio testimonio. ¿No dice así la Escritura? ¿No dice así? Vayan a Filipenses rapidito, voy a adelantar al curso de diciembre y por el mismo precio. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Por eso que yo soy crítico con la iglesia, porque la iglesia, a pesar de que dice que es iglesia, la iglesia abandonó el evangelio. No lo abandonó de boca. Sigue predicando. Ustedes ven la calle, los puntos de predicación. Uy, todo está lindo. Pero sustancialmente la iglesia abandonó el evangelio hace mucho. Y tiene que volver otra vez a ese evangelio. El tema es que no quiere. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Fíjense en Filipenses capítulo 2, versículo 5. A ver cómo tenemos que comportarnos. ¿Dar rienda suelta a la ira? ¿Verdad? Mire, yo tengo unas historias para contarle, pero no se las voy a contar porque no corresponden a este estudio. Pero tengo unas historias increíbles que ustedes podrían estar toda la noche contando la historia. Dice Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¡Wow! En otras palabras, pónganse en los zapatos de Cristo cuando enfrenten situaciones. ¿Qué haría el maestro? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¡Ay, claro! ¿Usted cree que no pudo haberse sacado los clavos en la cruz y haberse bajado? ¡Claro que podía hacerlo, pues! ¿Usted cree que no pudo haber ordenado a los ángeles que lo sacaran de ahí de la cruz del Calvario? ¡Claro que podía hacerlo! ¿Ustedes creen que no podía fulminar a los fariseos que le dan de cachetada, a los sacerdotes que le dan de cachetada? ¿No podría haberlos fulminado en ese mismo momento por atrevido? ¡Claro que pudo hacerlo, pues! ¿Ustedes creen que humanamente Cristo no sentía, como ser humano, no sentía esa rabia, esa ira de las cachetadas que le daban con los ojos vendados? ¡Claro que sintió esas cosas porque era hombre! Pero acá dice el 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de esos atributos divinos, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. ¡Ay! Tenemos que aprender,
Uy, que tenemos que aprender. Por eso cuando vean ustedes esos testimonios de hermanitos, que uy, no me toqué porque yo soy hijo de Dios, no me toqué. Ya sabéis lo que te ha pasado, una paga, la paga con los hijos, después va a estar llorando y andan amenazando. ¿Han escuchado ustedes esos pastores, esos líderes así? Medio en buen chileno. Bueno, hay puros chilenos acá. Medio aniñados así, medio choros que hay. ¿Lo han visto ustedes? Eso en la calle, en algunos ministerios. ¿Ah? Esos pastores choricuacos que se creen, ¿verdad? Que son capaces de hacer caer el fuego del cielo, ese tipo de... Cuando ustedes escuchen ese tipo de predicadores, escúchenlos con incredulidad, tengan sus reservas. Es más, escúchenlos con incredulidad y con misericordia. Porque no tienen idea. Cuando se expresan así, no tienen idea de lo mal que están representando al maestro. Acá dice, versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó, claro, la resurrección, hasta lo sumo. ¿Se dan cuenta? Volvemos entonces, porque si no me voy a entusiasmar otra vez. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No hagamos justicia propia. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando dice acá, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, eso dice relación con exasperarse, ¿vale? Irritarse desmedidamente al punto que perdemos el control. Yo tenía un profesor en esta universidad que le conté, don Alberto Noón del Río, abogado de Derecho Político, y nunca me olvidé de una frase que él dijo en clase. Él dijo, chicos, el que pierde el control, lo pierde todo. No sé, a mí me impactó. El que pierde el control, lo pierde todo. Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué es palabra corrompida? Palabra corrompida es groserías. Groserías. Los creyentes no somos groseros, no somos ordinarios, somos vulgares. A mí me gustaría contarle un testimonio a ustedes, pero no se lo voy a... Yo me entusiasmo y el tiempo pasa. Pero tengo unos testimonios, de hecho tengo uno reciente, que se lo voy a comentar a mis pastores cuando yo los conozca en persona, a modo de advertencia. A modo de advertencia. ¿Vale? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Cada vez que abramos la boca, que sea para instruir, para enseñar, ¿vale? En lo posible, eduquémonos en ese sentido, a fin de dar gracia a los oyentes, a fin de ser instructivo, beneficioso para las personas, ¿vale? Cuando el creyente tiene que ser un catalizador de cultura, un catalizador de conocimiento, un catalizador de evangelización. Donde nosotros vamos debemos ser una levadura, debemos ser una sal, algo que le dé algo distinto, donde nos inviten, tenemos que marcar la diferencia. No podemos caer como el resto. Claro, podemos compartir y escuchar, si tampoco tengo orejas de cristal, pues. Pero en lo posible que nuestra presencia en cualquier parte sea un aporte. Y no porque estoy fuera del templo o no estoy en contacto con los hermanos, me olvido que soy creyente y comienzo a entrar en la misma onda de los demás.
Por eso es que no todos pueden ser pastores. Yo no sé, hoy día se designan pastores así de la nada. Yo no sé, no. Se acaba uno de los principales requisitos para ser pastores es amar a la gente, tener un amor, un espíritu de servicio y tener una disposición realmente, una paciencia, porque, oiga, yo no soy pastor, pero he viajado por el mundo y me he reunido con miles de personas y he tenido la oportunidad, y hay que tener paciencia con los hermanos, porque hay gente muy valiosa, muy buena, muy equilibrada mentalmente, y hay otra que debería estar encerrada en un manicomio. Sí, hay de todo. Entonces, pero el trabajo del pastor es una cosa, entonces eso de estar nombrando pastores porque, no sé yo. Pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Claro, porque cuando pierdo los estribos, cuando pierdo el control, caigo en las garras del enemigo, me pongo en su terreno. Y no solamente desacredito el evangelio, sino que transformo en un instrumento de él. Perdón, ya, 28, ya lo había leído, ya, por eso me confundí. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis o entristezcamos al Espíritu Santo de Dios. Acá están dos personas de la deidad, el Espíritu Santo y Dios. ¿Por qué dice de Dios? Porque proviene de Dios. Es el Espíritu Santo. Cuando dice de Dios, quiere decir que no es un espíritu inmundo, es un espíritu que es santo, contrario de inmundo. Y por lo tanto, como es Espíritu Santo, no proviene del diablo, proviene de Dios. San Juan capítulo 14, ¿se acuerdan? Y yo rogaré al Padre que os envíe un consolador. El origen del Espíritu, el origen del punto de vista de su procedencia, a eso me refiero, es el mismo trono de Dios. Así que cuando dice acá, Espíritu Santo de Dios, los herejes paganos que dicen, el Espíritu Santo no es persona, es un espíritu impersonal. Impersonal quiere decir sin persona, sin personalidad. Eso quiere decir que es una especie de esencia, una esencia que anda por ahí dando vuelta, ¿no es cierto? No es una persona, es una esencia. Y esa esencia es del Padre, por lo tanto es el Padre mismo. No son dos personas, es una, es el Padre, pero su esencia es el Espíritu, por eso se llama Espíritu de Dios, dicen ellos. Pero eso no solo es el Padre. Entonces sacan de cuajo la personalidad del Espíritu Santo como alguien distinto al Padre. Pero el de Dios está diciendo que viene de Dios, que proviene de Dios. El origen, ¿vale? No es un espíritu que viene de Satanás. Es un espíritu de Dios, que pertenece a Dios y es parte de su naturaleza, ¿vale? Así que aquí tenemos las dos personas de la deidad. Y no contristéis al Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Esta palabra sellados dice relación con marca. El sello es una marca, es un signo, una marca, ¿vale? Y desde el punto de vista espiritual, Dios a sus hijos que están en Cristo les pone una marca. ¿Para qué pone esta marca invisible, por decirlo? Una marca invisible que solamente Dios ve a los ángeles. Es una marca para diferenciarnos del resto, es decir, estos son míos. Es como cuando vamos a una reunión y reparten, no sé, regalan libretas, ya, un ejemplo. A todos nos regalan una libretita y son todas iguales. Son todas libretas azules, y todo el mundo tiene libretas azules. Entonces, para poder diferenciarla, ¿no es cierto?, Leslie le pone una marca a las azules que son suyas.
Entonces cuando ella llega ahí al salón y ve todas las libretas azules, ella sabe reconocer las que son suyas, porque le ha puesto una marquita. Claro, es una marca visible, pero Dios nos pone una marca o un sello invisible. ¿Vale? Algún día cuando estudiemos Apocalipsis vamos a profundizar sobre eso del sello, ¿vale? O de la marca. Porque no solamente Dios tiene una marca o un sello, sino que el diablo también tiene una marca. La famosa marca de la bestia. Y Dios tiene en contraposición el sello de Dios. ¿Qué cosa es? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué esa división? Ya vamos a estudiar algún día cuando estudiemos Apocalipsis acá en esta instancia. O porque no en persona también, no sería malo. Ya. Entonces el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Claro, para el día de la redención, el día de la salvación. Los que estén sellados o mantengan su sello, porque también yo puedo desechar el sello. Pero no, yo no quiero que me sellen. O sea, nadie nos obliga a salvarse, pues. Entonces los que mantengan y cuiden ese sello, es decir, vivan en Cristo, obedientemente, eso es mantener el sello, pertenecer a Dios verdadero, esos gozarán de la eterna redención. Versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura. Hoy día hablaba con mi hija sobre eso de la amargura. Le estaba haciendo problemas por un asunto y le decía, hija, hay cosas que realmente no vale la pena amargarse, dije yo. Ni preocuparse, porque eso afecta a la mente, el cuerpo. Tiene un efecto, la amargura, el estrés, la preocupación tiene un efecto fisiológico en nosotros. Somos un organismo vivo que está interconectado, interrelacionado armoniosamente. Y cuando psicológica, emocionalmente nos vemos alterados por una situación, porque puede haber un estrés momental, un estrés constante, permanente, ¿verdad? Esto va afectando nuestro funcionamiento. ¿Ok? Quítese de vosotros toda amargura, depositemos nuestra confianza en nuestras preocupaciones en el Señor, confiemos en Él, ¿vale? Enojo, ira, gritería, lo que más hace la iglesia, y maledicencia. ¿Qué es lo que es maledicencia? Maledicencia son los que maldicen. ¿Alguna vez alguno de ustedes los han maldecido? Maldecido es desearle mal a alguien, ¿vale? Pero no solamente decirle que te vaya mal, sino que te vaya mal y te pase esto. Que te pase esto. Eso es maldecir, eso es ser maldiciente. ¿Alguno de ustedes lo han maldecido alguna vez? Pues a mí sí. Muchas veces me han maldecido. Otros creyentes me han maldecido con cosas que ni las nombro, porque es una cosa que ni los mundanos me habían maldecido así. Y hay creyentes que me han dicho cosas increíbles. Increíbles. Que son para romper el corazón. Impresionante. Hasta dónde llega la maldad, la naturaleza humana. Cuando no está muerta, no está crucificada. Quítese de vosotros, 31, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Malicia quiere decir mala intención, ¿vale? Andar con la del pillo. Antes, sed benignos. Benigno quiere decir actuar bien, siempre escoger lo correcto, hacer lo justo. Unos con otros, misericordiosos, no hacer leña del árbol caído, como es costumbre, sobre todo con aquellos que buscan fama dentro de las congregaciones, ¿verdad? Los artistas de siempre, los evangelistas, todos los artistas generalmente hacen leña del árbol caído porque es material inflamable para que ellos puedan de alguna manera exaltarse ellos mismos, ¿verdad? Antes es venir unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios, el Padre, ¿cierto? Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. A ver,
Ejercicio. Para que habilite su micrófono antes que se... Quedan 4 minutos. Terminemos con esto. Hago un break de 10 minutos y vuelvo otra vez. ¿Ok? Con el capítulo 5. Pero terminemos con esto. El que quiere habilita el micrófono y me da la respuesta. Entre el versículo 30 al 32. ¿Dónde está la Trinidad ahí? Un ejercicio, si se equivoca no hay problema, pues estamos entre amigos para aprender. Tienes a la piscina, no va, Héctor. ¿Dónde estaría la Trinidad ahí? Entre el versículo 30 y el 32. El Espíritu Santo en el 30. ¿Ya? Dios en el 32. ¿Ya? Y a vosotros en Cristo. En Cristo. Ahí están los 3. Aprendan a distinguir, porque el falso argumento del pagano hereje, ¿cuál es? Porque a ver, me quedan 2 minutos, ya, en estos 2 minutos termino con esto. El pagano hereje, como es ignorante, es palabrero nomás, ¿ah? Es palabrero. Entonces, tiene esa ínfula de sabiendo el hereje, ¿verdad? Generalmente, el hereje es generalmente una persona que lee la Biblia, ¿eh? Si no te creas tampoco, lee la Biblia, lee harto, se informa, qué sé yo, pero tiene un enredo con lo que lee, ¿verdad? Porque no tiene una formación, no es sistemático, lee de allá para acá, es un desordenado. Entonces tiene una, ¿cómo se dice? Como decíamos en el colegio, aplica el vómito intelectual nomás, nada más. Pero no sabe lo que está hablando. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que no son letradas, las personas que no tienen experiencia, que son inmaduras, que son nuevitas en la fe, claro, se dejan impresionar por estos palabreros, ¿verdad? Pero los argumentos de los herejes están diseñados solamente para el ignorante. Entiéndase ignorante, no en sentido peyorativo, sino en un sentido de simplemente falta de formación, falta de experiencia, ¿vale? Falta de información. Pero el hermano que realmente pone atención en la escritura, como lo acabamos de hacer nosotros, que distinguimos la Trinidad ahí en 3 versículos, y lo hemos hecho en capítulos anteriores, capítulo 3 y el principio del capítulo 4, donde vimos la Trinidad incluso 2 veces en un mismo capítulo, ¿vale? El hereje se vale, en primer lugar, porque los argumentos que da parecen lógicos, incluso pueden ser lógicos, pero no todo lo lógico es verdad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, usan el método del diablo. ¿Cuál es el método del diablo? Mezcla de verdad con mentira. ¿Cuál sería la verdad? La palabra Trinidad no está en la Escritura. Resultado, la Trinidad no existe. Falso. No necesariamente porque la palabra Trinidad no está en la Biblia, la Trinidad no existe. Porque es verdad, la palabra Trinidad no está en la Biblia, le doy el punto al hereje, pero sí está descrita la Trinidad en la Biblia, aunque no está la palabra Trinidad. ¿Se va entendiendo? No está la palabra, pero sí está la Trinidad ahí descrita, y lo acabamos de ver, y lo hemos visto en ¿cuántos versículos? Solamente en Efesios. Pero ¿qué pasa? El hereje no hace esa distinción. No la ve. Ya. Instituto Bíblico Veritas Dei. Ratio et Revelatio. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Precios accesibles, horarios convenientes, profundidad y claridad de enseñanza,
profesor de experiencia probada en el campo de la docencia misionera con sólida formación académica. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Cursos de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Cursos de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto Bíblico Veritas Dei. Ratio et Revelatio.